El Señor les bendiga mucho a todos. Amén. Amén. Bien, seguimos en nuestra serie que ya está casi por concluir, nos queda un tema más. Pertenencia y carácter. Pertenencia tiene que ver con que somos parte, ¿no es cierto?, de una comunidad de fe. Pertenencia. Y pertenecemos a esta comunidad de fe o a la Iglesia de Cristo Universal porque Cristo pagó por nuestras vidas precio. Aquí no hay una forma, ¿no es cierto?, como un club social o algún lugar que pueda pagar una cuota con nosotros, sino que aquí lo que hace que pertenezcamos a la Iglesia de Cristo y no hay otra cosa que Cristo murió por nosotros. Y que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos dicho que Él es el Rey y que estábamos perdidos, como dice su palabra, muertos en delitos y pecados, y hoy el Señor nos ha hecho libres. Y somos personas, hombres y mujeres, libres y salvos en el Señor. Pertenencia y carácter. Carácter tiene que ver con la madurez, el crecimiento que nosotros vamos teniendo dentro de la vida cristiana. Nosotros partimos todos nuevos, sin saber mucho cómo era esto, pero el Señor ha ido formando en nuestros corazones. Y esta serie Pertenencia y Carácter, lo que ha querido hacer, lo que ha pretendido, es poder hablar de unos temas que van en dirección en esa área, tocar temas virtuales. Si hemos hablado acerca de la importancia, ¿no es cierto?, por ejemplo, la semana pasada, de que cada creyente tiene que edificar la iglesia. Y lo mínimo para edificar la iglesia, lo mínimo necesario que dijimos el domingo pasado, es estar. No podemos edificar si no estamos. Estar. Pero hablamos de la prudencia. Qué importante es la prudencia dentro de la iglesia. ¿Ven? Y animarnos unos con otros. Y hoy día me toca a mí tocar un tema que es un tema un poquito complejo. Un poco, a veces, difícil, y un tema que yo en general no abordo mucho, sin embargo, en lo personal no lo abordo mucho aquí desde un sermón, por ejemplo, como un tema preciso en eso, sino que a veces están muertos en otras cosas, pero sí lo abordo con las personas, con los hermanos, y lo abordamos también, no solo yo, sino que el equipo pastoral lo abordamos, pastoreando la vida de la iglesia en un área que yo creo que muchas veces nos cuesta trabajar en eso. Vamos a hablar de un tema que a veces es un tanto complejo, pero quiero que el Señor pueda darme la gracia para que ustedes puedan entender mucho más de esto. El tema es el creyente y la gracia de nadie. ¿Amén? De nada. Y cuando hablamos de pertenencia y carácter, estamos hablando primero de pertenencia, que si soy parte de una comunidad de fe, si el Señor me ha llamado a una comunidad de fe, entonces en ese sentido de pertenencia, como muchas otras cosas, también en ese sentido de pertenencia tiene que estar con respecto a poder bendecir, a poder ser parte de todo lo que significa ser parte de la iglesia. Amén. Ese carácter tiene que ver con madurar y crecer, avanzar en esto. Le vamos a leer ahí en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 9. 2 de Corintios. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia.
pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros. También la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes lleguen a ser. Este texto, y quiero partir con una pequeña ilustración muy sencilla, pero Martín Lutero, ustedes ya saben que fue muy conocido y es conocido por todo lo que tiene que ver con la reforma protestante, pero también fue muy conocido cuando uno lee un poco acerca de su biografía, fue un hombre conocido por la generosidad que él tenía hacia los demás. Y en cierta ocasión, y de manera inesperada, Lutero recibió invitados en su casa. Y al darse cuenta que no tenían comida suficiente, Martín le pidió a su esposa, Catherine, que le sirviera a los invitados la comida que apenas tenían para ellos. O sea, no había mucha comida. Y Catalina estaba muy preocupada con la falta de comida, pero Lutero le respondió: no te preocupes, Dios. Yo creo que todos somos locos. A veces en casa uno dice: a veces está un ruido, no sé cómo Dios provea. Y la verdad, honestamente, es que Dios ha provisto. Aún creo que todos los que estamos aquí, a veces uno puede verse un poquito afligido, un poco ahí, medio sobrepasado con algunas cosas que tienen que cumplir, pero aún así, creo que siempre Dios ha provisto para nuestra vida. Y lo primero que quiero decir ahí como una frase importante es que la generosidad no se mide por la cantidad que damos. La generosidad desde el punto de vista de Dios se mide desde el corazón. Sobre lo que nos está mirando en nuestra vida es nuestro corazón. Y antes de entrar en detalle, hermano, quiero decirte que debemos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser generosos. Y debemos ser generosos en la obra de Dios, en el reino, con lo que significa ser iglesia, con lo que significa hacer que esta obra de Dios siga avanzando. Tenemos que ser generosos por los necesitados, por aquellos que están sufriendo. Y yo espero que el Señor nos use guía para que podamos entender esto, que es un privilegio, no es un regalo, no es algo como, hay que dar, sino que debiera producir en nosotros un gozo, una alegría, porque esa es una muestra evidente de la gracia divina que está en nosotros, de lo que Dios es. Amén. Así que esta mañana el Señor hablar de este tema y quiero que ignoraba al Señor para que me dé esa capacidad, esa gracia de Él, del Espíritu Santo, a un tema que a veces es tan sensible.
Muchas veces gente que dentro de la iglesia dicen, mire, es como, puede hablarme de cualquier tema, pero de este tema, yo sé dónde me quiero zapato. Como yo no, en esto no dejo mucho que me hablen. Y es lamentable porque es verdad que vivimos en una época, en un mundo, digamos, que por varias razones a veces cuesta hablar de dinero. Porque cuando hablamos de dinero, inmediatamente nos ponemos nosotros a la defensiva. Empezamos a crear, y yo pido al Señor, y ruego al Señor, que el Espíritu Santo, que es aquel que convence de pecado, pueda convencernos a nosotros de pecado. A veces lo hablamos para los no creyentes, que el Señor convenza, pero nosotros necesitamos seguir siendo convencidos por el Espíritu Santo de pecado, para comprender muchas veces que hemos sido egoístas, que hemos cultivado un corazón egoísta y nos dejamos llevar a veces por nuestro pecado y por el sistema, porque caminamos también a la sombra de la desconfianza constante. No quiere decir algo para cambiarnos la forma de pensar, y esto va afectando nuestra vida como comunidad, nuestra vida como iglesia. Sin embargo, cuando miramos la palabra del Señor, nos encontramos con principios claros. Principios claros en el reino del Señor que nos llaman y nos invitan constantemente a desprendernos. El sistema nos está diciendo todo el tiempo que vuelva a cambiar, vuelva a estar, que vuelva a asombrarnos. Sin embargo, la palabra del Señor nos está invitando todo el tiempo a desprendernos, a poder salir, a poder dar y ser generosos con liberalidad. Porque cuando acaparamos, hay lo mismo lo que juega en nuestro corazón haciéndonos creer que ahí estamos seguros. Yo les he contado muchas veces, no les voy a contar de nuevo la historia, pero sí lo he vivido. Sentir que porque tengo un poco de dinero ahorrado, es como que estoy seguro. Si pasa cualquier cosa, tengo ese dinero. Pero mi seguridad debe estar establecida, debe estar sostenida, es que Dios está vamos a hacer ayuda más entre las llamas. Es esa nuestra seguridad, no lo que podamos tener. Así que hablaremos en esta mañana ahí de esos tres principios de una vida generosa. Lo primero, la gracia de dar. Dios nos llama a nosotros a considerar como algo importante la generosidad, el poder ser personas desprendidas, porque debemos tener una perspectiva acerca de la generosidad desde una visión teocéntrica, desde una visión como Dios en medio de todo esto, una visión centrada en el Señor. Y algunos, y me incluyo, tenemos un serio problema a la hora de dar. Tenemos una lucha tremenda. A veces digo yo, nos convertimos en tremendamente espirituales a la hora de dar. Ahí empezamos a confirmar el Señor. Cuando el Señor, ¿cuántas veces a usted, y por favor no me dejen solo en esto, el Señor le ha hecho sentir en su vida el bendecir a alguien? Le ha pedido, no siempre decir, oye, pásame un dinero. Y ahí nos ponemos espirituales. Señor, confirma. Señor, que no se haga ni la persona ni mente que está. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ahí una. Y mire, el sermón también diciendo, yo en lo personal he sido egoísta. Tengo trata de dar, trata de aprenderme. Y debo decir muy honestamente que muchas veces he puesto mis necesidades y mis comodidades por encima de las necesidades de otros. Y no he considerado mi vida dar como un acto de la muestra del amor de Dios en mí. Muchas veces me he restado, me he frenado. No lo digo con orgullo, lo digo con tristeza y lo digo también desde un corazón de alguien que le ruega al Señor que cada día Él nos pueda dar esa capacidad que no está en mí, que está en Él, de poder amar. Y cuando amamos,
Ahora, si yo he abierto mi corazón diciéndole esto, creo que no soy el único que tiene problemas con esto. Creo representar a otros más concretamente. Y es posible que algunos de ustedes estén también luchando con esto de la generosidad, con esto de dar. Probablemente muchos de ustedes no le dan la importancia que la palabra de Dios sí le da. Probablemente muchos de nosotros queramos reinterpretar el Evangelio, queramos reinterpretar el texto, porque en nuestro pecado lo hacemos para acomodar, de tal forma que yo me sienta como frente a esto. ¿Cómo es eso, pastor? De por ejemplo, bueno, está bien eso. Cuando damos algo, está bien ahí, es suficiente. Porque tienes que pensar, tienes que también ser ordenado. Está bien, y lo vamos a hablar, hay que ser ordenado. Pero creo que muchas veces nos frenamos justo donde no hay que frenarse. Y más bien nuestro freno tiene que ver con un acto egoísta, y lo peor de eso, que es un acto egoísta, es que no comprende el privilegio. La palabra dice que hay mayor gracia en dar que recibir. Hay un privilegio tremendo cuando podemos ser. Sé también que al igual que yo que he luchado por esto, que cuando lo hemos logrado, y en esto quizás también lo voy a representar, cuando no logramos, cuando vencemos, cuando finalmente lo aprendemos, pasa algo maravilloso. ¿Le ha pasado a usted? Cuando lo logramos hacer, eso. Así que tenemos que entender, Dios ha sido generoso desde el principio. A Dios le importa mucho nuestra generosidad, Dios está atento. Y hermanos, cuando yo le estoy desafiando a través de la palabra en esto y estoy siendo desafiado, le estoy diciendo también que esto solo se puede a través del Evangelio, solo se puede a través de corazones que la gracia de Dios está obrando. No tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con que nosotros somos buenos, sino que entendemos que hay alguien que está obrando en nuestros corazones para desprendernos con alegría y bendecir la obra de Dios y bendecir la vida de aquellos que necesitan. Por lo tanto, damos eso producto de nuestros propios esfuerzos. Dar y ser generoso no es un invento de la iglesia de los seres humanos. Dice aquí en verso 1 y 2, ahora hermanos, les damos a conocer que la gracia de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios, les está hablando de esto, les está exhortando y les está diciendo, ahora hermanos, les damos a conocer que la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, aquellos hermanos que se habían desprendido aún de sus fuerzas, pues en medio, dice, de la prueba de aflicción, abundó su voz y dice, y su profunda pobreza, esto es como ha sido una contradicción. Dice, porque en medio de su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, fueron generosos cuando no tenía nada, no tenía muy poco. El dar, hermanos, en la vida de los creyentes es una obra de la gracia de Dios. Es un obra del Espíritu Santo en nosotros. No desprendemos. Es un regalo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestros corazones, para, de alguna forma, cuando somos generosos, cuando damos con liberalidad, estamos también mostrando el corazón de Dios. Esto es tremendo. La generosidad es una virtud del creyente que no solamente bendice a aquel que recibe, sino que trasciende mucho más allá, porque le da la gloria a Dios. Cuando usted llega a un lugar, cuando usted llega a una casa, a una familia que está en necesidad, y usted llega para bendecirle, ¿sabe lo primero que ocurre ahí? Obviamente el corazón de esa familia es bendecido. Pero ocurre un segundo efecto. Hay tres efectos, pero el segundo que ocurre es que esa familia, esa mamá, esos padres, esos hijos, esa gente, van a decir gracias, Señor.
Porque va a poder ver más allá de la persona de usted, va a poder ver el corazón del Padre. Qué maravilloso es, ¿no? La dinámica hermosa que hay ahí. Y después de esa situación, nuestro corazón también es bendecido. Amén. Así que la generosidad es una virtud que bendice por todos lados. Al que lo da, al que lo recibe, pero por sobre todo eso le da la gloria a Dios. Porque estamos reflejando en ese acto el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Bueno, Dios ama dar. ¿Cómo Dios? ¿Y qué hizo? Dios. Gracias. Él es generoso. Así como generoso es el completo. Por supuesto que sí. El acto de dar, hermano, nos conecta con la necesidad de los demás y nos brinda la oportunidad de nosotros ser instrumentos de la providencia de Dios para la vida de aquellos que necesitan. Somos instrumentos. ¿Usted, cuántos de los que están aquí, señores, hermano, quieren ser usados por el Señor? Usted ríe. ¿Quieren ser usados por el Señor? Está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que nuestro corazón quisiera ser usado, a veces de otra forma que no tenga que ver con el rocío. Pero Dios que usamos también de esa forma. Así que estamos en esta mañana, todos nosotros, me incluyo, siendo desafiados en esta área, siendo desafiados a dar. Estamos ante la oportunidad que Dios nos está dando una vez más de poder glorificar el nombre de Dios a través de ser personas generosas. A veces es fácil glorificar a Dios con palabras. A veces es fácil cantar lindas canciones. Pero cuando se trata de entendernos, de dejarnos llevar por el Espíritu del Señor para dar, vaya que luchas tenemos ahí. Pero debemos también, igual que en otras cosas, salir victoriosos en el área y dejar. Y yo ruego al Señor que hoy día esté hablando a tu corazón y amigo, para que podamos vencer y dejar que Dios obre nuestros corazones. Aquellos que dan con liberalidad, con generosidad, aquellos que dan con gozo, aún en medio de su propia necesidad, no lo hacen porque son personas buenas, sino lo hacen entendiendo la gracia que han recibido a través de Cristo en sus propias vidas. O sea, lo que moviliza o lo que debe movilizar nuestro corazón al dar es aquello que ya hemos recibido a través de Cristo en nuestros corazones. Yo no doy para que Dios me dé, yo doy porque Dios ya me dio. ¿Y qué te dio? Todo. La máxima es que me dio a su Hijo, humano, y lo entregó por nosotros. Todos los que estamos en este lugar podemos dar. Lamentablemente nuestro corazón egoísta y pecaminoso muchas veces se rehúsa a hacerlo, a pesar de que reconocemos que a nuestro alrededor hay personas que tienen necesidad, a pesar de que sabemos que debemos tener un compromiso con el reino de Dios en medio de nuestra iglesia local. Aún así nos retamos y nos frenamos y no dejamos que la gloria del Señor fluya en esta área. Yo sabía que este mensaje no iba a sacar mucho más. Pero contemplemos por un momento y miremos a estos hermanos de la región ahí de Macedonia, los hermanos de Filipo, los hermanos de Acaya, de Berea. Tenían muchos problemas. Porque pongamos en contexto esto. Pastor, ¿quiénes eran ellos? Bueno, eran hermanos que estamos ahora que tenían muchos problemas, que estaban atravesando grandes tribulaciones. Eran profundamente pobres, sin embargo, con un abundante gozo, fueron extremadamente generosos. ¿Qué contrario a lo que nosotros pensamos? Porque nosotros inmediatamente cuando nos vemos, a lo mejor restringido un poco nuestras finanzas,
no estoy ganando lo mismo, qué sé yo, inmediatamente nuestra mente y nuestro corazón nos indica, hay que frenar, hay que restar, hay que dar menos. Pero miren que contrario a esto, ellos tenían grandes problemas, estaban pasando tribulaciones, eran profundamente pobres, sin embargo, miren, también esto lo podemos dejar de pasar, un abundante gozo. O sea, no. Es que lo que no podemos desconectar de estos hermanos de Macedonia y lo que no podemos desconectar de nuestra vida con respecto al dar y lo que tenemos que tener muy consciente, muy fresco en nuestra mente todos los días es que Cristo nos amó, que Cristo se entregó por nosotros y que ese día fuimos parte de la iglesia y del reino de Dios, así no solo por la gracia de Cristo. Esta es la conexión, por eso es que dice que por abundante gozo fueron extremadamente generosos. Estas iglesias dieron abundantemente en medio de su aflicción, de su pobreza. La misericordia de los macedonios nos permite ver una manifestación gloriosa de la gracia de Dios obrando en la vida de personas, tales como usted y conmigo. Como nosotros. La gracia de Dios obrando de forma activa. Esto muestra también nuestra fe. Nada para los necesitados, nada para la obra de Dios. Es una forma y un acto de amor. Es un acto de humildad y es un acto de misericordia. Los macedonios vieron, hermano, con liberalidad. Esto es sin freno, confiando. Sabían que el Señor estaba con ellos. Vieron con abundancia. Fíjese que Pablo está escribiendo a los corintios, dándole el ejemplo de estos hermanos macedonios. Los corintios tenían otra realidad económica. Los corintios, de hecho, la ofrenda de los macedonios a la luz de los corintios podría ser insignificante, podría decir, está poquito lo que dieron. Pero para las iglesias de Macedonia significaba mucho porque ellos estaban dando de aquello que casi no tenían. Y para los hermanos de Jerusalén, que iban a ser los receptores de esta ofrenda, también sería un acto y una bendición de parte de Dios para sus vidas. Los macedonios no dieron de sus obras. El texto bíblico no dice cuántos fueron ofrendaron exactamente. No lo dice. Así que en la moneda, digamos, greco-romana puede ser 2 dracmas, 5 dracmas, no sé. Pero el énfasis que el texto nos muestra es que ellos dieron lo único que tenían. ¿Se acuerdan del relato de Jesús con la viuda? Y el Señor dice, está dando más que Dios. ¿Pero por qué? Porque también se repite el mismo principio, porque dio todo, pero le dio. ¿Y qué nos impulsaron a estos hermanos en esta bondad? ¿Qué nos impulsaba a procurar el bienestar de dejando el bienestar suyo y no mirar sus propias necesidades para poder bendecir la vida de otros? ¿Qué nos impulsaba? La gracia de Dios. Hermano, ustedes y yo cantamos de la gracia, hablamos de la gracia, somos sostenidos por la gracia, nos sentimos amados por la gracia. Bueno, esa misma gracia que nos mueve, nos moviliza y nos sentimos amados y sentimos que su misericordia está siempre con nosotros, esa misma gracia debe ser capaz de llegar a nuestros bolsillos. Esa misma gracia tiene que correr tan fuerte en nuestros corazones para que nosotros nos desprendamos con generosidad para bendecir la vida de los que necesitan y para tener un compromiso con la iglesia local. Porque la iglesia también necesita que cada uno de nosotros pueda comprender esto. No porque la iglesia local no vaya a seguir adelante, porque Dios tomará. Hermanos, la iglesia de Cristo nunca quedará frenada. La iglesia de Cristo nunca perderá, digamos, la posibilidad de seguir adelante, sino que es un privilegio para nosotros que ser partícipe del avance de la iglesia. Si usted no lo hace, si yo no lo hago, el Señor traerá con nosotros. Yo me perderé de ser parte de eso. Por eso esto tiene que cambiar aquí, en nuestra cabecita tiene que cambiar, entender que esto es parte de esa gracia.
Solo la gracia de Dios puede convertir corazones egoístas en corazones generosos. No hay otra forma. Por eso que Dios quien tiene que obrar. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto fue la última vez que usted fue generoso con aquellos que a lo mejor estaban en necesidad? Y quiero hacer una salvedad. Saque de ahí a su familia. Porque podría ser que el resultado sea, sí, yo con mi hermano, con mi papá, lo saque por ahí. Ninguno por la familia, independiente de que por alguien que no es su familia. Usted a lo mejor sabe cuándo fue la última vez. Es bastante probable que en ese ejercicio, al igual que a mí, que yo lo hice, pasemos por alto muchas veces algo, que significa dar sacrificialmente. Porque a veces siempre decimos que estoy como por lo que pagar. Pero creo que siempre podemos hacer algo. Siempre podemos extender la gracia que hemos recibido nosotros, podemos extenderla. Y de esa forma, engrandecer el nombre de Dios. De esa forma, darle la gloria al Señor. La gracia de Dios siempre es anti-egocentrismo, porque siempre nos lleva hacia afuera y no pensar tanto en nosotros, sino pensar más en la masa. Muchas veces nosotros vivimos en una casa como de espejos, que donde miramos nos vemos nosotros, estamos siempre preocupados de nuestra vida y dejamos de abrir las ventanas para mirar lo que está viviendo el que está mirando. ¿Por qué digo que la gracia de Dios es anti-egocéntrica? Porque la gracia de Dios siempre nos hará poner nuestra mirada no primero en nuestros propios intereses. Un corazón transformado por la gracia de Dios reconoce que todo lo que puede tener es un regalo inmerecido. Inmerecido. Yo digo aún inmerecido y desmerecido. Porque no hicimos nada para ganarlo, pero hicimos todo lo contrario. Por lo tanto, es inmerecido y desmerecido. Esa es la gracia de Dios. Así que cuando logramos dar este paso de fe, cuando logramos avanzar en esta gracia de Dios y lo ponemos y lo usamos y lo disponemos para Dios, ¿saben? Que estamos haciendo simplemente darle a Dios lo que es suyo. Amén. Tenemos todo, estamos todos de acuerdo en esto, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No estamos de acuerdo, bien. Ese es un buen paso. Si no me decían amén, si me caía de ustedes. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Si hemos estado en la condición, si tú lo estás haciendo, a lo mejor te estás escuchando este mensaje, estás diciendo, yo he sido generoso, lo he hecho, ya sea con la iglesia local o con la necesidad de alguna familia. Lo importante es entender también que cuando damos, no seamos escasos. Vuelvo a hacer algo autorreferente. Yo lo quiero hacer porque también en esto, muchas veces el Señor también me ha hablado, me ha dicho, y no sé si a usted le pasa, pero incluso a veces he escuchado o he tenido claridad de lo que Dios me está hablando acerca de la cantidad que tengo que dar. ¿Le ha pasado alguna vez? Con que venir inmediato, esto es. Y de ahí empieza la lucha. Ya, ¿será esa cantidad? Porque igual empiezo a darle vueltas. A veces esa lucha le perdí. Y he sido queridoso, pero no he dado lo que me pedí. ¿No ha pasado? Gracias. Y yo me he hecho feliz. Y yo he hecho, me he cumplido. Y en otras ocasiones lo he logrado. Y lo he hecho. De acuerdo con lo que se lleva puesto en mi comisión y
Lo logramos y decimos, bien, o sea, fui en el Señor victorioso, lo logré. En esto es una lucha igual de pecaminosa, pero cuando lo hacemos, damos gracias al Señor. Muchas veces cuando somos escasos y aún cuando estamos siendo generosos, pero estamos siendo generosos con esta lucha y al final como que damos, pero no damos lo que el Señor quería, sutilmente estamos siendo egoístas igual. Y quiero decir algo más potente. Estamos siendo egoístas igual y el dinero se está transformando o ya es un ídolo en nuestro corazón. Terrible esto, ¿no? Es un tema que obviamente nos genera a nosotros aleluya y gloria a Dios, pero es parte de la realidad de la vida de fe de todos los cristianos, de cada uno de los que estamos aquí. Dios ha provisto a nuestra vida. Dios ha sido fiel a nuestra vida. Amén. Dios ha sido fiel, ha provisto. Por lo tanto, no tenemos que nosotros ser escasos en esto. Tenemos que ver todas las posibilidades, igual como hicieron los hermanos macedonios. Es por la gracia de Dios que podemos hacerlo, es ser fortaleciendo es Cristo mismo en nuestros corazones, ya sea que estemos en abundancia o en escasez. No es para ninguno, no es una excusa decir, no, que yo estoy pasando escasez. ¿Cuánto igual ser generoso? ¿Sabe? Y en esto también quiero decirle, yo he sido enseñado y me ha tocado mi corazón la realidad de personas que teniendo muy poco son tremendamente generosas. A mí me ha golpeado eso. Me ha golpeado en mi propia realidad de generosidad cuando me he encontrado y los he encontrado. Y he encontrado gente que no teniendo mucho, son gente que da todo. La pregunta es, ¿deseamos nosotros glorificar a Dios con nuestro dinero? ¿Deseamos glorificar al Señor con nuestros bienes? Hermano, si tuviera yo que compartirles esto de esta forma, le diría, hermano, demos con generosidad, demos con liberalidad, demos sacrificialmente sin la gracia de Dios. Nos ha bendecido. Si tienes abundancia, hermano, si Dios te ha sostenido, tienes un hogar, tienes un trabajo, si el Señor cada día te da la posibilidad, hermano, da con alegría, da con gozo, compromete tu vida en eso, no te detengas, no te frenes. Yo creo profundamente que en las finanzas, en la economía, hay una dinámica de Dios. De hecho, creo que Dios, para Dios no todos los votos son iguales. ¿Usted no ha oído eso? Yo no he oído. Recuerdo hace años atrás cuando construimos la casa que el Señor nos ha dado por su gracia. Hasta el día de hoy tenemos los cuadernos guardados de las sumas y de la cantidad que había que tener. No está aquí. No lo sé. Pero no me cuadra el número. Pero sí puede ver la mano del Señor. Es decir, lo tengo que decir, hermano. Y la oferta del Señor y la gracia que tú tienes, el compromiso que tienes, bueno, eso es lo que también proyecta la iglesia. Vamos a ser un poco pragmáticos en esto. O sea, hoy día no estamos en un templo, pero de alguna forma también tenemos costos asociados. Si la luz está. Si queremos proyectarnos y estamos proyectándonos con la compra de un terreno, de un lugar para tener nuestro templo, necesitamos el compromiso de una iglesia generosa, pero que es generosa en base a una realidad.
espiritual, eterna y maravillosa que Cristo se dio por eterno para ellos. Eso es nada. ¿Cómo podemos bendecir familias si no tenemos el compromiso de la iglesia? Hay familias que tienen necesidad aquí. San está siendo absolutamente bendecidos. Estamos dando escasamente. Estamos dando de aquello que queda. Tenemos que detenernos en esos pecados. Esos pecados. Cuando tú estás dando de las obras para el Señor, hay que detenerse. Tenemos que reflexionar. Porque estamos poniendo nuestros propios intereses por encima de las necesidades de otros. Y tenemos que parar por eso y tenemos que arreglar eso. Tiene que haber un cambio de mente en eso. Hermano, nuestra generosidad tiene que mostrar la gloria del Señor. Nuestro corazón tiene que ser un corazón generoso. Si hay escasez o pobreza en tu casa, usted igual puede dar. Y puede dar abundantemente. Miren los macedonios lo que hicieron. Puede ir para una persona una cantidad X no significa nada. Pero eso no es lo que está mirando el Señor. Por lo tanto, usted, que a lo mejor vive en una situación distinta, que no haga lo mismo, no tiene una entrada igual que a lo mejor otro hermano, no importa, no lo haga, no demos vergüenza, délo con alegría, délo con gozo, porque el Señor conoce su realidad. Amén. Dios conoce el corazón y conoce la situación. Y Dios proveerá para que usted lo pueda hacer. Dios proveerá para que usted pueda ser generoso con sus hermanos. Dios proveerá para que usted sea generoso con la iglesia local. Recuerden, su generosidad es la expresión viva de la gracia de Dios obrando en nosotros. O sea, cuando no estamos siendo generosos, no estamos contando el Evangelio. No importa que usted venga todos los domingos, no importa que cambie todas las pensiones, no está mostrando en esa área la voluntad del Señor. El privilegio de dar. Como dar, como ofrendar, es algo que se opone principalmente a nuestro egoísmo, a nuestra naturaleza, está siempre luchando ahí para oponerse en esta área. Sin embargo, cuando nosotros damos, corremos el peligro también de hacerlo con motivaciones incorrectas. Y quiero en esta hora también que usted lo sepa y quiero corregir en su corazón si es que hubiera una motivación incorrecta para darlo. Primero, no damos por obligación, damos por amor. ¿Amén? No damos por obligación. No, aquí el pastor predicó esto, entonces no. Yo le estoy enseñando porque nuestra tarea como pastores es enseñar. La palabra dice que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios y esta parte del consejo de Dios. ¿Amén? Pero no damos. Esa sería una mala motivación de nuestro corazón. Da por obligación. Segundo, no damos para ser vistos. ¿Ya? No damos para ser vistos. Así que no tienes que tocar campanilla cuando vas a dar. Y lo que hace tu mano, que no lo sepa tú, no es silencio, si no se va a decir a alguien, no toques campana. No vayas diciendo por ahí, no, es que el otro día fui a ver esta familia, el silencio. Bendice a tus hermanos y no tienes que contarle a todo el mundo. Si quieres bendecir la iglesia, puedes hacerlo y no tienes tampoco que hacer contarle a nadie. Hermano, tercero, corrigiendo las motivaciones de nuestro corazón. No le damos a Dios para que Él nos dé. Ya dije antes, le damos a Dios porque Él ya nos dio. Pero no le doy a Dios uno para que me dé 10. Ya, corrijamos nuestro corazón. Hermano, no podemos pactar con Dios. Ya, no voy a traer aquí 1.000.000 de pesos para pactar un milagro. No voy a pactar cualquier cosa porque Dios es Dios. Amén, Dios es Dios. Nosotros vamos acá. Si Dios se moviera por una cantidad de dinero, entonces dejó de ser Dios. Porque Él es dueño de todo. Amén. Entonces, corregimos nuestro corazón. No damos por obligación,
nos damos por servicio y nos damos para esperar con la respuesta de que Dios nos dé más. Mi anhelo en esta mañana como oyente, pero también como predicador, es que a estas alturas tú y yo podamos comprender que el tema de la generosidad debe ser un tema importante en nuestra vida. No sé. Yo a veces digo, hermano, vamos a adorar y como que tenemos la idea de adorar canción lenta, teclado, música más suave, manos levantadas. No. Adorar tiene que ver con toda nuestra vida rendida al Señor. Manifestamos. Eso que el Señor nos ha permitido a nosotros ser participantes. Es un privilegio, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que las cosas que son un privilegio para nosotros no hacemos. Es un privilegio tener la escritura y poder leerla. No leerla. Es un privilegio poder orar y comunicarnos con Dios. Pero oramos poco. Es un privilegio poder ser nosotros los que anunciamos el Evangelio para que otros reciban a Cristo, pero no predican. O sea, hay privilegios que no consideramos y no los tomamos en cuenta porque nuestro corazón, que caminoso egoísta, siempre está queriendo acomodarse a todas las cosas. Esto debe ser un privilegio. Mire, dice el texto bíblico, versículo 13 y 4 del capítulo 8, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos nuevos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Hermano, yo de los 23 años que llevo como pastor, nunca más. Más bien siempre encuentro personas buscando preguntas que tienen que ver con el dinero, pero como esta. Si no pierdo la salvación, no sé. Y más bien está esperando que yo le diga, no, hazlo solo bien. O el tiempo del Antiguo Testamento y ya no es el Nuevo, claro, sí, ¿verdad? Pero que sí, sí, Dios, sí, sí. Si el Señor enseñó en el Antiguo Testamento, y además antes de la ley, también estuvo el tiempo ahí. Pero si el Señor enseñó que es un principio, una base, para mí es un piso. Bueno, y entonces hoy día, el piso, que yo creo que estoy creo que si el Señor se me vaya, entonces puedo, bien más, que vamos a hizo, el pastor Miguel Núñez hace un ejemplo muy hermoso en esto con respecto al tiempo. Y se lo voy a contar porque a mí creo que es da un ejemplo muy claro. Cuando un hombre va a pedir la mano de su mujer, va a ver el papá, a la familia, los padres, ¿sí? Y va y le dice, mire, suegro, no sé qué sé yo quiero casarme con su hija. Y la primera pregunta de los papás, decimos, ¿no es cierto? ¿Y quién le vas a dar? ¿Cuál sería la doble? No quiero que pregunten qué pasó, ¿no es cierto? ¿Y qué va a responder ese hombre absolutamente enamorado de esa mujer? Todo lo que tengo es para ella. ¿Sí? Aunque lo diga aquí. Es decir, todo lo que tengo es para ella. Mire, ¿quién se lo ejemplo? Este hombre enamorado de esta mujer va a pedir la mano, le pregunta, ¿qué es lo que tú le vas a dar? Todo. Pero resulta que ese matrimonio después tuvo conflictos y están en un litigio ahora de separación. Y ahora ese mismo hombre
que antes decía yo lo voy a hacer todo, está esperando que un juez determine cuánto tiene que dar ojalá no ve. Ese hombre se le acabó el amor. Cuando nosotros se nos acaba el amor por el Señor, empezamos a ver porcentajes. Cuando nuestro amor está por el Señor y todo lo que se ha hecho por nosotros, no hay porcentaje. Porque nuestra vida que sí le pertenece a Él. No estamos viendo ahí si el 10, cuánto. No estamos tratando de buscar el beneficio para poder salvar. Alguna vez me dijo, pastor, el tiempo no es salvífico. No, y es verdad. El tiempo lo salva. Pero lo salvo. Pues si no quiere hablar de la palabra tiempo, la gracia le da. Tiene un compromiso con su iglesia. Tiene un compromiso con los necesitados. Tiene un compromiso con aquellos que están a su alrededor porque quieren y están buscando la gloria del Padre, que es un Padre amoroso. Amén. Es un Padre generoso. Así que yo le conté a ustedes muchas veces, mucho honesto. Y tenemos que tener también ser responsables. No podemos dar, por ejemplo, y dejar de ser responsables con nuestros compromisos. Es súper importante. No. Usted tiene que ser ordenado, tiene que pagar también sus compromisos. Amén. Tampoco podemos dar y por aquello dejar de alimentar a nuestra propia familia. Porque la palabra dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Eso lo dice la palabra. Se apuesta que esto no va entendiendo, entonces, tengo que cumplir con mis compromisos, sí, porque eso también da testimonio como cristiano. Usted no puede estar bebiendo. Usted no puede estar lleno de caricias. Usted tiene que tener una buena edificación. Amén. Amén. Usted tiene que estar en el libro de la vida, no es un libro de cómo. Tiene que tener otras cosas. Tiene una deuda, páguelo. Ordénese. No, si está ahí, si la deja, no, vaya, hay que ordenarse. Amén. Ser responsables con nuestra familia y alimentarla. Pero lo que sí podemos hacer, entendiendo que dar es un privilegio, y escúcheme muy bien esto, es ser sacrificiales a la hora de dar. ¿Qué significa eso? Podemos hacer sacrificio en nuestra vida. Podemos hacer sacrificios para poder dar más allá de nuestras propias fuerzas, como hicieron los hermanos de Macedonia. ¿Qué significa eso? Podemos dejar de dar algunos gustitos. Ahí ya se me está de lado yo. Podemos dejar de lado algunas cosas de nuestras distracciones. Uno podría ponerse de acuerdo como familia, por ejemplo, si tenemos claro el concepto de lo que significa privilegio de dar, podríamos ponernos de acuerdo y sacrificar una salida al cine. ¿Puede ser? Si decimos que vamos a bendecir a la familia. Podríamos hacer un asado menos. Podría ser. Y decir, bueno, vamos a bendecir la iglesia. Podríamos salir una vez menos a comer un café. Podríamos pedir una pizza de bebé. Podemos comprar menos bebida. Podemos ajustarnos en ciertas cosas para que ese dar sea sacrificial. Podemos regalar una actividad familiar, personal, podemos, en serio, hermano. Usted sabe, usted está escuchando esto y usted sabe dónde puede, y yo sé dónde puedo hacer algunos sacrificios. Recuerde, dar no es una obligación. No es una obligación. Dar es un privilegio, hay que cambiar. Entonces, no es una obligación, es un privilegio. Si usted está dando porque se siente comprometido o obligado también, hermano, no dé. Si es una obligación, si es un peso, si es un drama, si eso le haga a él, no da. Otra el Señor. Mira al Señor que haga una transformación en su corazón para que esto signifique un gozo.
Si usted va a dar porque cree que de alguna forma la iglesia está ejerciendo una presión sobre usted, no lo es. Aunque claramente creo, pero lo digo con mucha tranquilidad, que esta iglesia es una iglesia que tiene una teología sana, en esta que tiene una administración sana. Lo digo con mucha tranquilidad y lo digo con esa quietud, digamos que como equipo pastoral trabajamos ante este área y somos una iglesia sana. Usted puede cada 4 meses, cada ver lo que son miembros de la iglesia bien y se entrega, ¿no es cierto?, los fondos financieros, de los gastos, de las compras, de lo que hay, de lo que está, todo. No hay nada. Por lo tanto, somos una iglesia transparente y por eso puedo hablar de este tema con esa tranquilidad. Damos, porque ya nosotros hemos recibido primero. Damos de nuestro corazón profundamente agradecido. Damos porque tenemos el inmenso y enorme privilegio de ser parte de la obra de Dios que se está llevando a cabo en esta iglesia y en la vida de los santos. Somos instrumentos de Dios para suplir la necesidad de los necesitados. Así que debemos hacerlo. No debemos ser oponernos a ser instrumentos de parte del Señor. ¿Alguna vez usted se ha acercado a los pastores de esta iglesia a decirle, o a los diáconos, o a alguien en el liderazgo, sabe, tengo la carga, y a qué familia podría bendecir? ¿Se lo ha hecho alguna vez? ¿Se ha acercado usted alguna vez al equipo pastoral o a los hermanos que administran y le ha dicho alguna vez, ¿sabe qué, hermano? Mira, yo estoy comprometido mensualmente, estoy dando fuerza, pero tengo una carta de parte del Señor. ¿Hay algo que no pueda colaborar o suplir con algún gasto específico de la iglesia? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Se le ha pasado por la mente alguna vez? Porque nosotros también tenemos esta pequeña. Si yo ofrendo, y si yo doy mi compromiso mensual, tengo mi cuenta. ¿Y qué pasa si Dios también me invita a este libro del Señor? Bueno, porque yo con eso ya estoy cumpliendo. Demuestra tu noción de obligación. Esto tiene que hacer desde un corazón que da. Hay gastos en el templo, hay gastos en el templo, hay pagos de cosas, ¿no es cierto? La limpieza, los insumos. Miren el comedor social, hermano. Nosotros todas las semanas hablamos bien que tenemos comedor social. El comedor social que hace la iglesia, casi en su totalidad, es suplido por personas de fuera de esta comunidad. Y no necesariamente todas ellas cristianas, sino que gente que dice, oye, qué linda la obra que ustedes hacen con la gente en la calle, ¿quieres ser parte de eso? ¿Quién viene a la un paso de 10 kilos? Pero a lo mejor puedo cooperar con algo. No sé qué lo pensaba ahora. Se le ha pasado por su mente. Qué interesante. Que puedo decir cómo. Todo lo que hacemos tiene un costo. Estoy hablando ahora en la parte práctica. Lo digo tu niño se estoy poniendo de salud y escuchando su casa y está recibiendo de salud. Eso es muy poco. No se me importa. Quizás a veces tenemos problemas en esta área y tenemos que trabajar. El apóstol Pablo le dice a los corintios, hablando de los macedonios, cuando los textos que dieron, y esto no como habíamos esperado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no esperaba nada de los macedonios. Y sabía que estaban súper complicados. Entonces, sabía que de ellos no podía esperar mucho económicamente. Pero dice que se dieron primeramente a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué contraste más profundo en esta iglesia de los hermanos en Macedonia? ¿Qué contraste, qué gracia del Señor? Hermanos, no veamos la generosidad, la gracia de Dios como algo simple, como algo normal, como algo cotidiano.
entendamos que la gracia de Dios es un privilegio. Y tenemos que entonces volcar nuestro corazón para amar la obra de Dios, para poner el corazón de Dios en lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y el corazón de Dios está en los necesitados. El corazón de Dios está en su reino. Entonces tenemos que nosotros quitarle un poco de amor a algunas cosas que están en nuestro corazón. Quitemos un poco de amor a la pizza. Quitemos un poco de amor a los zapatos nuevos, que a lo mejor no necesitábamos uno más. Quitémosle el amor al cambio del auto del año. Quitémosle el amor al cable. Quitémosle el amor al plan de celular premium. Y demos más allá de nuestras propias fuerzas. Podemos todos hacer un acto de sacrificio en nuestras finanzas para bendecir a otros. El punto es que no estamos dispuestos. Porque cuando yo le nombro estas cosas, inmediatamente a ti se te viene a la mente y dices, sí, yo podría. A veces tenemos, miren, delante del celular, 8.000 minutos. Y que eso, porque lo de gente, pero eso es que algo es, oye, son a lo mejor 10 lucas todos los meses que estoy pagando de más. ¿No pensaba? Y podría bendecir la vida de alguien. Podría contar. Gozaría. El amor de dar. En consecuencia, dice el texto ahí, versos 6 y 9. 6, hermano, en consecuencia nos damos a Tito que como él que había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. ¿Qué obra de gracia? Comprende. Los corintios se habían rehusado, no habían hecho horrible, se les había dado tiempo y decían, no la tenían lista. No la tenían lista, y eso era por nosotros. Dice, pero así como ustedes, en el hablando de los corintios ahora, ustedes abundan en todo. Miren, los corintios era la iglesia que tenía todos los dones operando. Abundaban, dice, en fe, abundaban en palabra, en conocimiento y en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, que abunde también esta gracia en ustedes. Entonces, el apóstol Pablo está elogiando el carácter de los macedonios y ahora comienza a dirigirse a los corintios. Y la iglesia de Corintios era mucho más rica que la iglesia de Macedonia. Estaban establecidos en un área portuaria, tenían un área de comercio maravilloso, o sea, tenían economía, había una economía pujante ahí. Ellos estaban en un mejor lugar comparado con respecto a los hermanos de Macedonia, tenían una mejor condición económica. De los macedonios no se esperaba nada, pero de los corintios sí se esperaba que pudieran abundar en esta gracia del dar. Lo más impresionante y lo más triste es que en la iglesia de Corinto no estaba 100% comunidad. Y es interesante porque Pablo apela, no apela, perdón, a su riqueza o a su prosperidad. El apóstol Pablo hace referencia puntualmente a lo que ellos han recibido de parte del Señor. Dice, ustedes abundan en fe, eso viene de parte de Dios, abundan en conocimiento, en ciencia, en entusiasmo, en solicitud. Su amor hacia los líderes ha sido demostrado, pero no está viviendo de los corintios porque son ricos. No le está pidiendo porque ellos tenían, como dije yo, vivían en tal lugar y tenían una mejor condición. Les está pidiendo porque ellos conocen al Señor. Hoy día, iglesia, Dios nos está hablando esto a nosotros. No si tú estás haciendo un súper trabajo, no si tú ganas mucho o poco dinero. Dios está velando en nuestra vida porque tú y yo hemos conocido la gracia de Dios. Y si hemos conocido la gracia de Dios, si decimos ser hombres y mujeres nuevas, entonces nuestro corazón debiera estar derramado también en esta área, que significa la gracia de dar. Los corintios tenían problemas con dar, como algunos de nosotros probablemente. Y dice ahí, a lo mejor tenemos una fe robusta. Quizás tenemos amplio conocimiento teológico acerca del Evangelio, pero a la hora de dar,
Animemos nuestro corazón. Arrepintámonos si hemos cerrado nuestro corazón, nuestra mano, nuestros bolsillos para bendecir la vida de la iglesia y la vida de los necesitados. Nuestro cristianismo debe ser un cristianismo integral. ¿Debemos ahondar en fe? Sí. ¿Debemos también tener conocimiento? Sí. Pero también debemos ahondar en generosidad. Debemos aprender a dar. Debemos imitar a estos macedonios. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 8, no digo esto como un mandamiento, sino para probar. Dice, por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor que hay entre ustedes y yo decimos amar al Señor. Amén. En esta área vamos a probar en la práctica si amamos al Señor. Si no son puede ser bonitos discursos, si no son lindas palabras. Pero en esta área el Señor nos ha mostrado que es un privilegio y damos y entendemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y damos con la gracia de Dios porque nosotros igual que los macedonios. Debemos demostrarlo. Debemos recordar que esto que decimos amén, yo sé que usted dice amén, pero a la hora práctica a veces no es así. Cuando yo le pregunto por qué, hermano, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor, tiene que ser demostrado también en nuestra vida. Amén. No podemos, y con esto voy concluyendo y quizá mi hermano puede pasarnos de la alabanza, no podemos, hermanos, quedarnos con el corazón egoísta. No podemos quedarnos con el corazón, sin embargo, velando solo por nuestro propio bienestar. Tenemos que ver también. Tenemos que ver lo que el Señor ha hecho y tenemos que ser capaces de mostrar el corazón del Padre a aquellos que lo necesitan. Tenemos que ser capaces de ser, cuando decimos pertenencia, soy parte de una comunidad de fe. Le pertenezco al Señor y por lo tanto también, a través de eso que el Señor me da, también voy a ser generoso. Todo esto tiene que ser impulsado por una sola cosa, la cruz de Cristo. Dice aquí en el versículo 9, que finalmente termina, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya está hablando los corintios, hoy día ustedes y yo, iglesia. Y siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Hoy día nos sentamos a la mesa. Vamos a tomar ese vino, vamos a comer ese pan que representa el sacrificio glorioso de Cristo. Por lo tanto, lo que debe mover nuestro corazón hacia una vida generosa no es otra cosa que Cristo. Cristo se ha dado a nosotros. No podemos ser personas miserables, no podemos ser personas egoístas, no podemos siempre estar pensando en nosotros, debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Que tengamos la mente de Cristo, no estimamos ser igual a Dios como cosa que operas. Se Dios se despojó a nosotros. Necesitamos nosotros despojarnos en todo lo que significa la palabra. Pero hoy día dejemos que el Señor logre nuestros cuerpos y glorifiquemos a Dios en dormir. Cierra sus ojos. Padre, porque tú hablas en nuestra vida, Señor. Y a veces, Señor,